Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Jenis. Jocelyn, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, Ostaisa, Mena, Angélica. Bien, veamos el Edmodo. Tienen una tarea que es para el 18 de agosto, creo que es la semana, si mal no recuerdo. Exámenes. Esa tarea consiste en desarrollar un diagnóstico situacional utilizando las tres herramientas, ¿no? No una de las tres, ni dos, sino las tres. Eso van a ser el FODA, el PESTEL y las fuerzas de Porter, ya la vamos a explicar. ¿Sí? Y deben de escoger, para hacer ese análisis, una de las siguientes alternativas, solo una. Pueden escoger entre un producto exportable, banano, camarón, cacao, flores, petróleo, el producto que ustedes quieran, solo uno, o hacen un diagnóstico situacional de la agroindustria ecuatoriana o del sector del turismo ecuatoriano o de la minería ecuatoriana o de la educación superior en el Ecuador o un emprendimiento que ustedes tengan. ¿Sí? Uno de estos, solo uno. ¿Qué parámetros voy a evaluar? La calidad de la información, ¿sí? Que sea de fuentes institucionales reconocidas, que no se lo hayan inventado. La redacción pertinente al nivel académico, el aporte de datos estadísticos de los factores que vayan a analizar, ¿sí? Mientras el diagnóstico que realicen tenga datos estadísticos, pues mejor sustentado estará. Las estrategias que vayan a formular que sean de forma clara, coherente. ¿Sí? El peso que tendrá el FODA será del 45%, el PESTE el 35% y las fuerzas de Porter el 20%. Esta nota corresponderá a 2 puntos, ¿sí? 2 puntos a la nota del parcial. Los trabajos pueden ser individuales o entre 2 personas máximo, sin excepción alguna. No, que profesor, nosotros estamos trabajando, somos los tres, somos las tres desde el pre, no, ya aquí se separaron, 2 o 1. Deben incluir una lista de fuentes empleadas, en subir en formato Word, no en PDF, por favor, Word. ¿Sí? Eso también es calificado, porque estas son las indicaciones, los requisitos. ¿Sí? Si lo suben en PDF, quiere decir que no están cumpliendo el requisito. No hay límite de páginas y obviamente pues se les desea el éxito. Aquí tiene un ejemplo de un PESTEL que hicieron los chicos que están ahora en octavo, de economía agrícola, muy bueno. Obviamente es perfectible, lo pueden mejorar ustedes, ¿no? El aspecto legal y tecnológico que analizaron ellos fue el punto débil que tuvieron, la verdad fue el punto más bajo dentro de la calificación. Pueden mejorarlo, no obstante, no quiere decir que el trabajo fue muy bueno, la verdad. Hasta ahora sí el trabajo más bueno, bueno, no sé, está mal dicho, no, bueno, trabajo mejor, el mejor trabajo que pues me han presentado en relación a Pestel, ¿no? Pueden tomarlo como referencia y mejorarlo. Bien, ahora entonces vamos, Profe, ya, dígame. buenas tardes. Los tres, FODA, PESTEL y el otro no recuerdo el nombre, van en el mismo archivo. Sí, en el mismo archivo, Pero, por ejemplo, así yo es. vi el PESTEL que usted puso de ejemplo, tiene como 31 páginas, Sí, solo el PESTEL. sí. Entonces, más o menos, ese
Ay, perdón. Ese peso, ese número de hojas que tiene ese documento, es el que debemos tomar como referencia. No necesariamente, tomen como referencia la información. A lo mejor pueden encontrar que la redacción es más extensa allá y pueden ustedes hacerla más corta y coherente. Eso Ah, depende ya de ustedes. ay, ya, gracias. Sí, no, Profesor, buenas tardes. nunca tomen como referencia la cantidad de hojas, sino la calidad. Sí, no se asusten, ese es un problema que tenemos, ¿no? Vemos las hojas y nos asustamos. Siempre analicen es la calidad del documento. Profesor, buenas tardes. Dígame. Una preguntita. Lo que pasa es que en el último tema se puede analizar algo sobre un emprendimiento. Entonces, Sí, a eso me lleva la siguiente pregunta. Como es ya basado en un negocio específico, por ejemplo, a mí me gustaría abordar lo que es el tema de la exportación de flores, pero yo creo ya. que usted lo está pidiendo en un tema general. O se podría basar en una empresa que está dedicada a lo que es la exportación de flores. Eso es A lo ver, que a ver, saber. usted puede hacer estos análisis de un sector como puede hacerlo de una empresa también. No hay problema. Ah, ya, profesor, es que vi bastante información, pero Ya, así pero es como que que sí, basado en pero compañías. sí, usted no puede hacerlo de una compañía exportadora de flores si no tiene la información de esa compañía, ¿cierto? Claro. Entonces, lo más fácil para ustedes, si no tienen información de una empresa, es hacer de un sector. Si se puede hacer poda de un sector, se puede hacer pestel. Obviamente, el pestel no se hace de un sector, el pestel es el de todo el país. Y se puede hacer fuerza de porter de un sector también. Cristian, disculpe una Si pregunta. usted tiene un emprendimiento, lo puede hacer de su emprendimiento. Dígame. Con respecto al formato que debe tener el documento, No hay corresponde al... formato, no hay formato en alguno para eso. No existe un eh, formato definido para eso. pero puedo seguir normas APA, ¿verdad? De Sí, tamaño de sí, si fuente, usted desea, sí. lineado tanto, así. Si usted desea, sí, no hay problema. Muy bien. Entonces ya entremos en materia. Vamos a hablar rápidamente, no por el tiempo, del FODA. El FODA es una herramienta que me va a permitir a mí hacer un diagnóstico situacional, ya sea de un sector, de una industria o de una empresa específica. Este análisis va a comprender un ámbito interno y un ámbito externo. ¿Sí? Voy a analizar factores internos, que los voy a denominar fortalezas y debilidades, y voy a diagnosticar o voy a analizar factores externos, que los voy a denominar oportunidades y amenazas. Dentro de los factores internos tenemos a las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son aquellas capacidades que me permiten a mí tener una adecuada posición dentro del mercado, ¿sí? Es decir, ¿con qué cuento yo? ¿Con qué capacidades especiales cuento yo como empresa o como sector que me permiten tener una posición privilegiada frente a mis competidores? En otras palabras, que me hace bueno, ¿sí? Las debilidades, en cambio, es aquello que merma mi posición respecto a la competencia, que la hace menos favorable. Eso es una debilidad. ¿Sí? Es decir, algo que no me deja ser eficiente, que no me deja ser mejor. ¿Sí? Eso es una debilidad. Y aquí hemos citado algunos ejemplos, mucho ojo, ejemplos. Profesor, entonces, ¿solo esas son debilidades? ¿Solo esas son fortalezas? No. Sí, les soy enfático en esto porque en muchas clases me preguntan, profesor, ¿y si yo encuentro otras, las puedo poner? Por supuesto. Es como cuando usted va al doctor. Si un doctor atiende, ¿cuántos pacientes? A ver, supongamos que un doctor atiende 20 pacientes por día. El doctor no tiene una plantilla donde sabe qué puede tener esta persona y no puede tener nada más, no puede tener otra enfermedad, no puede tener otros síntomas. Puede tener muchos síntomas distintos a las otras personas. Lo mismo sucede aquí. Cada empresa es una persona distinta, cada sector es un ser distinto y va a tener síntomas distintos
¿sí? Asimismo, cada sector, cada empresa tendrá fortalezas distintas, tendrá debilidades distintas, ¿cierto? Pero aquí hemos citado ejemplos para que ustedes se guíen respecto a eso, se guíen, no tienen que ponerlo igual necesariamente. Soy enfática en esto porque piensan que una vez que ya lo ven en la diapositiva, está escrito sobre piedra y hay que tener un poquito de flexibilidad en la percepción de la información, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos de fortalezas tenemos aquí? Bueno, tenemos un elevado nivel de inversión en investigación y desarrollo. Mi posición en el mercado es muy aceptable. Tengo una adecuada relación deuda-capital. Me permite tal vez endeudarme un poquito más. Fíjense, es una fortaleza. Como debilidad que tengo aquí, en la empresa no existe una planificación estratégica. La experiencia en ventas, la experiencia en gerencia es muy escasa. ¿Sí? Fíjense que son debilidades, no son aspectos negativos. Tengo un elevado perfil de riesgo crediticio, quiere decir que es muy poco probable que encuentre financiamiento. Mi infraestructura y equipos son obsoletos, fíjense, son aspectos negativos, son aspectos que me hacen más débil. ¿Sí? En cambio, los otros son aspectos positivos, las fortalezas son aspectos positivos que me hacen más fuerte. Otros ejemplos, en debilidades, escasa inversión en investigación y desarrollo, fíjense, similar a la fortaleza, pero en este caso es un aspecto negativo. Una débil red de distribución también es un aspecto negativo que merma mi rendimiento. Un elevado nivel de endeudamiento es una debilidad, ¿sí? Problemas de liquidez son debilidades. Como fortalezas, ¿sí? La mano de obra calificada, la mano de obra con experiencia que yo tenga es una fortaleza, ¿no? La capacitación que yo dé periódicamente es una fortaleza, ¿sí? Una infraestructura o equipos tecnológicos de última generación son fortalezas. El liderazgo, la gestión de la gerencia, ¿sí? Es una fortaleza. ¿Sí está claro hasta aquí, chicos? Ustedes pueden encontrar diversidad de fortalezas, diversidad de debilidades, diversidad de amenazas y diversidad de oportunidades, ¿sí? Dependerá de qué usted pueda observar, de qué usted pueda recopilar de esa empresa, de ese sector. Entonces va a estar en función de su capacidad analítica. Si usted tiene una capacidad analítica considerable, va a encontrar muchos aspectos, muchos factores. Si su capacidad analítica es limitada, probablemente lo que va a poder observar es muy poco. ¿Sí? Entonces, prima aquí la capacidad analítica del evaluador, de la persona que haga este análisis. Bien, ahora análisis de los factores externos, factores exógenos, no dependen de la empresa, no dependen del sector, son externos, son exógenos. Sucedan o no sucedan, no depende de mí como empresa, no depende de mí como sector. Si tienen que suceder, van a suceder, no porque yo quiera, ¿sí? Sino porque son factores que no dependen de mi voluntad o de la voluntad del sector. Entonces, las amenazas se perciben como aquellas situaciones que provienen de afuera, ¿sí? Y que pueden llegar a atentar contra el sector, atentar contra la industria o atentar contra la empresa. En cambio, las oportunidades son factores positivos del entorno, ¿sí? Que de ser aprovechados por mí, de ser aprovechados por mi empresa, de ser aprovechados por mi sector, me va a ubicar en una posición más favorable en el mercado. Entonces, amenazas, factores negativos del exterior, oportunidades, factores positivos del exterior. Como ejemplos, tenemos aquí oportunidades. Apertura de nuevos mercados en el exterior o apertura de nuevos mercados localmente o regionalmente. Reducción de impuestos, un incremento de la demanda, flexibilizaciones laborales, condiciones crediticias favorables, ¿no? Eliminación de barreras arancelarias, un incremento de los precios de bienes sustitutos, son oportunidades. Esos factores dependen de mí.
¿Que bajen los impuestos depende de mí? No. Pero si bajan, sí depende de mí que lo deba de aprovechar. ¿Que se eliminen los aranceles depende de mí? No. Pero si bajan, si se eliminan, sí depende de mí aprovecharme de eso. Y las amenazas, como ejemplos, tenemos, bueno, entrada de nuevos competidores dentro del mercado, no depende de mí, ¿sí? Pero sí va a depender de mí cómo pueda manejar esa competencia. Procesos inflacionarios, puede afectar el desempeño de mi empresa. El incremento de impuestos, el incremento de la carga tributaria puede afectarme considerablemente. Un proceso que la economía entre en recesión, por ejemplo, puede afectar mucho porque se va a contraer la demanda. ¿Si puedo hacer yo algo al respecto? No, pero sí debo de mitigar esa amenaza. No la puedo eliminar, ¿sí? Puedo mitigarla. Entonces, el primer paso para construir nuestro FODA es elaborar las matrices de evaluación de factores. ¿Sí? Vamos a construir la matriz de evaluación de factores. La primera matriz que vamos a construir es la de factores internos. ¿Sí? Primer paso, vamos a hacer una lista de las fortalezas y debilidades de la organización. Esta lista va a depender de la capacidad analítica de la persona que esté haciendo el diagnóstico. ¿Sí? Es decir, si la persona que está haciendo el diagnóstico ha revisado información, se ha entrevistado con las personas encargadas de las áreas, con los involucrados dentro de las operaciones, ha revisado los informes, ha revisado los estudios que se han hecho, ¿sí? Y su capacidad analítica le permite discernir y le permite establecer la mejor y la mayor cantidad de información, bueno, ha hecho una lista prolija y correcta de las fortalezas, ¿no? Esto no es que se va a inventar la persona, ¿sí? Esto lo tiene que diagnosticar en función del diagnóstico que hace en la empresa, ¿no? Muy bien, entonces, a manera de ejemplo, hemos establecido esta lista, sin ningún orden, ¿sí? No es primera, no es segunda, simplemente están enlistadas, ¿sí? Concentración del 5% del mercado, un promedio de 10 años de la experiencia en nuestra fuerza de ventas, un incremento del 10% en la inversión en investigación y desarrollo, tenemos sólidas relaciones comerciales con nuestros proveedores y clientes corporativos, tenemos un adecuado nivel de endeudamiento y poseemos elevados estándares de calidad para la recepción de materia prima. Entonces, hemos detallado estas fortalezas. Profesor, ¿y cuántas fortalezas podemos poner? No hay límite de fortalezas. Eso no está en función de una cantidad. Eso está en función de cuáles son las fortalezas que me pueden servir a mí para afrontar las amenazas o para aprovechar las oportunidades. No hay un número, ¿sí? No hay un número mínimo, no hay un número máximo. Primer paso, hacer la lista. Ya la tenemos lista. Segundo paso, vamos a asignarle un peso a cada uno de estos factores en función de la importancia que estos tengan, ¿sí? Este es un criterio, obviamente, del equipo planificador, del equipo que esté haciendo el diagnóstico, y este peso siempre va a ser, toda la suma de estos pesos va a ser igual a 1 o al 100%, ¿no? Todos estos pesos, ¿sí? Van a ser igual a 100% o igual a 1 la sumatoria. Profesor, ¿y siempre va a ser 0.15? ¿Siempre va a ser 0.25? No. Depende de cómo ustedes quieran ponderar cada uno de estos factores. Para este caso, le hemos otorgado un peso del 15% a este factor, un peso del 25% al promedio de 10 años de experiencia. El 25% también le hemos dado a los elevados estándares de calidad. ¿Sí? El peso más bajo que le hemos dado es a las sólidas relaciones comerciales con nuestros proveedores. ¿Sí?
0.2 o 20%, incremento del 10% en inversión y desarrollo. Entonces, mi segundo paso, le asigno un peso que va entre 0, que es no importante, obviamente ninguno va a tener 0, pero es más o menos para que se identifique, hasta 1, que es totalmente importante. ¿Sí? Tampoco va a tener, solamente si tuviera una sola fortaleza, esa sola fortaleza pesaría el 100%, ¿no? Pero obviamente no voy a enlistar solo una. ¿Sí? Puede distribuirse de la manera que ustedes crean conveniente. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo dos fortalezas, puedo poner 50-50, como puedo poner 60-40, como puedo poner 40-60, como puedo poner 30-70, como puedo poner 70-30, 25-75, 75-25. Eso va a depender de cuál es el peso o la importancia de cada uno de ellos. Lo que sí es que todas deben de sumar 100% o 1 dependiendo de cómo ustedes quieran representar el valor. Segundo aspecto, voy a calificar cada una de ellas. Le di un peso, ahora la califico. Del 1 al 4 en este caso, pueden calificarla también del 1 al 3, del 1 al 10, del 1 al 5. En este caso lo voy a calificar del 1 al 4. ¿Sí? En este caso la voy a calificar del 1 al 4, siendo 4 la más importante. ¿Sí? Y obviamente 1 la menos relevante. Hemos calificado aquí el promedio de 10 años de experiencia como 4. Los elevados estándares de calidad para la recepción de materia prima, 4, fíjense. Luego con 3 hemos calificado como el incremento del 10% de inversión y el resto pues con 2. ¿Sí? Profe, no puedo calificar con 1. También, pero en este caso como ejemplo no lo he puesto. ¿Sí? Entonces ya he calificado y ya le he asignado un peso. Tercer paso. Cuarto paso. Multiplico peso por calificación para encontrar el peso ponderado. Cuarto paso, multiplico el peso por la calificación. 0.15 por 2, 0.3. 0.25 por 4, 1. 0.2 por 3, 0.6. Y así sucesivamente. Y al final lo sumo, ¿no? 3.2, la suma de todos los pesos ponderados. Finalmente, ordeno todos estos factores, ahora sí, de mayor a menor en función del peso ponderado. Fíjense que en la diapositiva anterior están sin orden. El 0.3 está primero, el 1 por acá, tengo un 1 al final. No, ahora los quiero ordenar en función del peso ponderado, de mayor a menor. Entonces, primero van a estar aquellas fortalezas que tengan el mayor peso ponderado. Entonces, ya ahora puedo decir cuál es mi principal fortaleza, mi fortaleza número 1, que es el promedio de 10 años de experiencia en nuestra fuerza de ventas. Mi segunda fortaleza son los elevados estándares de calidad para la recepción de materia prima. Fíjense que los dos tienen un peso de 1. Mi tercer fortaleza, un incremento del 10% de la inversión en investigación y desarrollo con 0.6 de peso ponderado. Y así sucesivamente. Ahora sí las he ordenado. ¿Sí? Ya sé cuál es mi primera, mi segunda, mi tercera, mi cuarta, mi quinta, mi sexta. ¿En función de qué? Del peso ponderado. Hasta aquí preguntas. Profe, Dígame. por ejemplo, en el paso anterior estaba desordenado y ahorita ya está ordenado. A nosotros, al momento de hacer el deber, podemos ponerlo ya directamente esta parte de aquí, o sea, la parte que ya está No, aquí pues ordenada. tienes que asignarle el peso, calificarla y ponderarla, pues. Ah, ya, entonces sí tenemos que poner entonces anterior. Claro, pues es que si no hace un FOD incompleto. Ah, ya, ya, ya. Claro. Perfecto. Muy bien, sigamos con las debilidades. Nuevamente las tengo desordenadas. Aquí no hay ningún orden. Solo las he enlistado. Tenemos débil percepción de liderazgo a nivel gerencial, promedios de pago muy amplios para proveedores. Quiere decir que le estoy pagando pues, a los proveedores un tiempo que podría hacerlo más corto.
¿sí? Podría hacerlo aún más largo, ¿no? No se emplean medios digitales para promoción y publicidad de productos. ¿Sí? No estoy utilizando redes sociales ni plataformas digitales, nada para publicitar, es una debilidad. El ROE y los rendimientos financieros son inferiores al promedio de la competencia. Tengo una infraestructura limitada para ampliar mis inventarios. Una concentración del 80% de las ventas en el 20% de nuestros clientes y una percepción negativa de la atención al cliente. No hay orden aquí. Para darle orden, tengo que darle un peso ponderado. Primer paso, la lista ya la tenemos. Segundo paso, le asignamos pesos. Si ven que aquí los pesos son distintos, pero lo único que no cambia es que todos suman 1. Entonces, ¿cuáles son las principales debilidades aquí? La primera, pues el servicio al cliente deficiente, ¿no? 25%. Luego tenemos el rendimiento financiero y los otros, la tercera vendría a ser, de acuerdo al peso, que no se emplean medios digitales para promoción de publicidad. Ahora las vamos a calificar. Bien, con 4 hemos calificado la del servicio al cliente y con 3 tenemos 3 factores, ¿no? El rendimiento, los medios digitales y el pago a los proveedores. El resto tiene una calificación de 2. Para encontrar el peso ponderado, multiplicamos, ¿no? Peso por calificación. 0.05 por 2, 0.1. 0.15 por 3, 0.45. Y al final sumamos. Con este dato del peso ponderado ya puedo ordenar. Y en efecto, así lo hago. Lo he ordenado. Y mi principal debilidad es la atención al servicio cliente. Y mi segunda viene a ser que no estoy utilizando o no utilizo medios digitales para promocionar mi producto. ¿No? Ahora ya las tengo priorizadas. Hace rato no. Bien, y esta es mi matriz de evaluación de factores internos, ¿no? Mis fortalezas ordenadas en función de su importancia y las debilidades ordenadas en función de su importancia, ¿no? Esta es mi matriz de evaluación de factores internos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los factores externos. Como oportunidades, hemos enlistado estos factores, ¿no? Los beneficios a través de la remisión de impuestos, las ventas de la competencia en promedio han disminuido 3% en los últimos 3 años, existe una eliminación de aranceles, mayor demanda de productos a través del e-commerce y existe líneas de créditos por parte de instituciones financieras públicas para el fomento del sector donde se encuentra mi empresa. Estas son las oportunidades que yo he podido observar, ¿sí? Vamos a darle peso. Vamos a calificarlas. Y obviamente el peso ponderado resulta de la multiplicación del peso por la calificación. 0.15 por 2, 0.3, 0.25 por 4, 1. Una vez que ya tengo el peso, las puedo priorizar. Entonces ya sé cuál es mi oportunidad número 1, mi oportunidad número 2, mi oportunidad número 3 y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo con las amenazas. En este caso, inestabilidad política y jurídica, mi competidor está en capacidad de hacer o desarrollar economía de escala, posible entrada de la economía en recesión, eliminación de ciertas formas de contratación laboral y una reducción del número de proveedores locales. ¿Tienen orden? No, no tienen ningún orden. Para darle orden, vamos a darle peso y calificación. Con eso podemos estimar el peso ponderado. Ahora, con este peso ponderado ya lo podemos ordenar. ¿Sí? Entonces, mi principal amenaza es la reducción del número de proveedores, el principal competidor que está en capacidad de desarrollar economía de escala, posible entrada en la economía en recesión, son factores que obviamente yo no puedo controlar, pero tengo que hacer algo para minimizarlos, ¿no? Y esa es mi matriz de evaluación de los factores externos. ¿Sí? Ya sé cuáles son mis principales oportunidades, mis principales amenazas y a la vez mis principales fortalezas y mis principales debilidades. ¿Preguntas hasta aquí?
Profe, yo quisiera saber algo, o sea, como yo veo, eso parece como, No le escucho bien, mucho ruido de fondo. ¿sí me escucha ahí? No le escucho bien, tiene mucho ruido de fondo. O escríbame. Ahí. Ahí mejor. O sea, es que como tenemos temas generales, algo así como lo que mencionó mi compañera Quirola, Sí. al momento de hacer estos análisis, o sea, ¿lo hacemos en base a qué? ¿A una empresa? A ver, yo creo que en la diapositiva fue claro. En el deber, en el modo está claro. Puede ser, si lo hacen de una empresa, ustedes tienen que tener la información de esa empresa. Pero como no van a tener la información de la empresa, ¿sí? Pueden hacerlo de un emprendimiento de ustedes. Si no tienen ningún emprendimiento, tienen que hacerla en función de un sector. Ese sector puede ser el sector agroindustrial, puede ser el sector petrolero, puede ser el sector bananero, puede ser el sector turismo, la educación superior, etc. ¿Sí? Porque ahí les va a tocar recopilar información al respecto. ¿Sí? ¿Qué está Pero sería pasando? algo más amplio. Claro, pues no va a ser no va a ser específico como una empresa. Sacar datos Ya, de cada sector, a eso, claro, a eso es lo que yo claro. iba. Sí, pues Entonces es es un que análisis más amplio, porque si yo escojo un sector, por ejemplo, no es un ah, estudio de mercado, Valeriano. El estudio de mercado es más amplio, tiene más cosas. ¿Qué me decías? entonces si yo escojo un sector, por ejemplo, el de la educación, o sea, me Ujú. puedo enfrascar en la mayoría de instituciones educativas o en la mayor parte de educación Dice educativa que educación existe aquí en Ecuador, superior. Dice educación superior. o de las universidades, por ejemplo, cómo es el manejo de las instituciones de educación superior aquí en Ecuador. Entonces ahí Claro, qué podría hacer ese fortalezas análisis, tiene, qué oportunidades se presentan. pero todo es a nivel de Ecuador. Sí, porque aquí vivimos. Ok, ya, ya. Severísimo. Bien. Cuando vayan a buscar información se van a dar cuenta que hay muchos análisis previamente realizados ya. Se van a encontrar con muchos FODAs ya hechos de los sectores. Sí, se van a encontrar con muchos FODAs ya realizados. Así que tienen que ir revisando la información de cada uno de esos aspectos. Bien. El siguiente paso entonces es construir la matriz de análisis estratégico. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, las estrategias FO. ¿Qué son las estrategias FO? Son estrategias ofensivas. ¿Sí? Son estrategias donde empleamos nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades. ¿Sí? Esas son mis estrategias FO. Adicionalmente, tenemos las estrategias DO. ¿Qué son las estrategias DO? Son estrategias adaptativas. ¿Sí? Son estrategias donde se procura transformar nuestras debilidades a través de las oportunidades. Es decir, ¿qué oportunidad tengo yo para aprovechar y que mi debilidad deje de ser debilidad? ¿Sí? Las estrategias FAM, donde aprovechamos nuestras fortalezas para mitigar o para evitar o para de una vez afrontar nuestras amenazas. No eliminar, porque nosotros no podemos eliminar las amenazas. ¿Sí? Y por último, las estrategias DA, que son las estrategias de supervivencia. ¿Sí? Estas estrategias lo que pretenden hacer es disminuir nuestras debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. ¿Sí? Entonces vamos a tener 4 tipos de estrategias, vamos a formular 4 tipos de estrategias, ¿no? Estrategias FO, que son estrategias que buscan emplear nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades. Estrategias DO, en la cual vamos a transformar nuestras debilidades para vamos a transformar nuestras debilidades a través de las oportunidades que se nos presentan en el mercado o en el entorno. Las estrategias FA, que son estrategias defensivas. En estas estrategias nosotros vamos a procurar utilizar nuestras fortalezas para afrontar, para mitigar o evitar las amenazas.
¿sí? Y finalmente, las estrategias DA son estrategias de supervivencia, a través de las cuales lo que pretendemos es disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. ¿Sí? Vamos a construirlas en la siguiente sesión. Alguien había dicho algo de estudio de mercado. Esto no es todo el estudio de mercado, si bien es parte del estudio de mercado, creo que fue Steven, sí, es parte del estudio de mercado, la parte inicial del estudio de mercado. ¿Sí? Con esto yo ya sé cuál es mi microentorno y cuál es mi macroentorno. Sin esto yo no puedo llevar a cabo el estudio de mercado. ¿Sí? No es todo el estudio de mercado, pero sí es la parte inicial del estudio de mercado. Es la parte inicial y esencial. Sin esto no se puede hacer un estudio de mercado. Sin FODA, sin Pestel, sin Diamante o fuerzas de Porter, no se puede hacer un estudio de mercado. Esto es parte trascendental. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Listo, profe. Sí, es que quería aclarar eso, porque no es el estudio de mercado, pero sí es parte de la parte inicial. Preguntas, chicos, para empezar la siguiente sesión. Bien, vamos a desconectarnos y nos conectamos con el mismo usuario y contraseña. Bien, estamos de vuelta. Esperemos que el resto se integre. Entonces, nuevamente, para realizar un diagnóstico situacional, empleamos un FODA, empleamos Pestel, y también podemos emplear las 5 fuerzas de Porter. Esta es la parte inicial del estudio de mercado, como bien dijo Valeriano. ¿Sí? No es todo el estudio de mercado, pero sí es la primera parte y la parte esencial del estudio de mercado. ¿Por qué? Porque puedo identificar qué pasa con el sector, qué pasa con la industria, qué pasa con la empresa, y a la vez qué pasa con todo el entorno que le envuelve, ¿sí? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con el nivel tecnológico? ¿Qué pasa con el ámbito legal? ¿Sí? Todo ese macroentorno no lo puede controlar la empresa, pero sí puede prever y aprovechar lo que suceda ahí, ¿sí? Y también hago un microentorno que sucede en la empresa, ¿sí? Y a la vez que sucede con su competencia, que sucede con los proveedores, que sucede con sus clientes, ¿sí? Todo eso envuelve el FODA. Perfecto. Sigamos entonces. Vimos ya las estrategias. FO, DO, FA, DA. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de priorizar, ¿no? ¿Se acuerdan de las matrices? Aquí está ordenado de más importante a menos importante. ¿Qué es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? El último paso. Vamos a elaborar las estrategias. Entonces, ¿qué estrategias FO he formulado? Planificar y desarrollar el merchandising de la marca empleando medios online y offline. ¿Sí? Utilicé mi fortaleza número 1, mi fortaleza número 3 y mi oportunidad número 2 para formular esta estrategia. La siguiente estrategia es desarrollar un modelo de negocios mediante plataformas virtuales B2C, B2B para aprovechar el crecimiento sostenido del e-commerce a nivel local. Utilicé mi fortaleza número 1, mi fortaleza número 3 y mi oportunidad número 2. ¿Qué estoy haciendo aquí? Utilizo mis fortalezas para aprovechar las oportunidades. Formulo una estrategia. ¿Sí? La tercera, implementar nuevas formas de pago y ofrecer diferimientos de pagos a clientes, ¿no? Fortaleza número 1, fortaleza número 4 y la oportunidad número 1. ¿Qué hago aquí? Combino mis fortalezas para aprovechar las oportunidades. Formulo estrategias usando mis fortalezas para aprovechar mis oportunidades. Eso en relación a las estrategias FO.
Vamos ahora a las estrategias DO. Es decir, ¿cómo puedo ir eliminando mis debilidades progresivamente, aprovechando mis oportunidades? Bueno, vamos a capacitar como política de la institución en servicio al cliente, ¿no? Quiere decir que aquí voy a relacionar mi debilidad número 1 con mi oportunidad número 1. Vamos a implementar una campaña extensiva de marketing digital en redes sociales, red de display y red de búsqueda. ¿Sí? Relaciono mi debilidad número 2 con mi oportunidad número 2. Vamos a incrementar el margen neto a través del beneficio de la remisión de impuestos. Relaciono mi debilidad número 3 con mi oportunidad número 4. ¿Sí? Y estas son las estrategias DO. Las estrategias FA, aquí voy a relacionar las fortalezas con las amenazas. ¿Sí? Más bien voy a procurar utilizar mis fortalezas para defenderme de lo que está pasando, ¿no? Entonces vamos a establecer relaciones contractuales con proveedores del exterior. ¿Sí? Voy a relacionar mi fortaleza número 2 con mi amenaza número 1. ¿Sí? Es decir, los proveedores locales se están reduciendo. Me estoy quedando con pocos proveedores. ¿Qué hago entonces? Pues busco proveedores afuera. Sí, obviamente que me den una calidad igual o mejor. Segunda estrategia, retención de un porcentaje adicional del beneficio obtenido de la empresa con la finalidad de aumentar las reservas voluntarias en los próximos 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a repartir dividendos durante los próximos 3 años para aumentar mis reservas. ¿Para qué? Porque si se viene una recesión en la economía, debo de tener unas reservas suficientes como para poder afrontar. ¿Sí? Utilizo mi fortaleza número 6 para mitigar la amenaza número 3, la posible entrada en recesión de la economía. Aumento mis reservas, por si acaso. Es decir, probablemente no es que no vaya a pagar definitivamente ningún porcentaje de dividendo. A lo mejor si estaba pagando el 50, voy a pagar solamente el 30, como para que el resto lo vaya guardando en reservas. Y de alguna manera afrontar mejor esa recesión que se avecina, ¿no? Beneficiarnos de las condiciones de créditos públicos para adquirir equipos de nueva generación que permitan reducir costos, ¿sí? Entonces, por ahí tengo una oportunidad de acceder a créditos, ¿sí? Tengo mi fortaleza, número 6, un adecuado nivel de endeudamiento, puedo seguirme endeudando un poco más, ¿sí? Tengo una amenaza que mis competidores pueden ser economías de escala, quiere decir que pueden reducir sus costos unitarios, aumentando su producción. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que puedo hacer, lo que está a la mano, es tratar de comprar alguna maquinaria que me permita reducir los costos, nos permita ser más eficiente, aprovechando de que hay créditos en el sector público, ¿no? Y finalmente, mis estrategias DA son de supervivencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, si estoy pagando cada 60 días a mis proveedores, vamos a pagarle cada 75, ¿sí? Es decir, vamos a alargar un poco más, ¿sí? Para mejorar igual nuestra liquidez. Vamos a negociar contratos con proveedores, para manejando bandas de precios, ¿sí? Es decir, precios máximos, precios mínimos. Y vamos a implementar contratos de derivados financieros para mitigar el riesgo por variación de precios. Los derivados financieros son instrumentos que se contratan precisamente para mitigar el riesgo de variación de los commodities, ¿no? De los precios de las materias primas. Esto con el fin de tratar de mitigar las amenazas, ¿no? Bien, y así quedaría finalmente, pues, el FODA. El FODA no es solo enlistar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, porque en muchas ocasiones así lo exponen en estudios de mercados. Eso es una parte, ya vimos, ¿no? Esto es un FODA completo. Preguntas, por favor, chicos, para entrar al análisis PESTEL. Voy a buscar por ahí uno de los FODAs que tengo para que tengan una guía. No obstante, creo que con este ejemplo de diapositivas es bastante claro. Pero igual voy a ponerles, así como les puse un PESTEL de guía de unos chicos del 8º semestre que lo trabajaron muy bien,
voy a buscar un FODA para que se puedan guiar. Muy bien, entonces, ¿qué es el PESTEL? El PESTEL es igual que el FODA, ¿no? Similar, pero no es igual, para ser más precisos. ¿Cuál es la principal diferencia? El PESTEL es un diagnóstico de los factores externos, netamente, de un nivel macro, ¿sí? No es ni siquiera del mercado en sí, del mercado de la compañía, es de nivel macro, ¿sí? Es toda la economía, es toda la política, es todo el ámbito legal, es todo el ámbito social, ¿sí? En otras palabras, habla de cómo se encuentra el país. Si el país, si el macroentorno brinda esas condiciones favorables para que una empresa pueda desarrollarse. ¿Sí? Eso es el PESTEL. ¿Por qué se llama PESTEL? Por sus iniciales de los factores que vamos a analizar. Político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Entonces, en el entorno económico, necesitamos saber qué tendencias económicas podrían tener algún impacto en la organización o en el sector. Aquí vamos a analizar la mayor cantidad de variables económicas que podamos, de variables macroeconómicas que podamos tener a la mano. Y balanza de pagos, endeudamiento, inflación, tasa de interés, liquidez, déficit fiscal y per cápita. Todas aquellas variables macroeconómicas que pueda considerar, la voy a analizar aquí. ¿Sí? Fíjense que aquí no estoy hablando solo de un sector, aquí hablo de toda la economía. Aquí en el mapa político o en la parte política del PESTEL, vamos a tener mucho que poner, al menos en las condiciones en las cuales la política se maneja en el Ecuador. Tenemos mucho que hablar, ¿sí? Entonces aquí tenemos que analizar el comportamiento y la fortaleza del gobierno central, ¿no? Y cómo esto puede afectar positiva o negativamente a la gestión de la empresa o del sector. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de corrupción que se percibe? ¿Cuáles son las políticas sociales, políticas económicas o la gestión misma del Estado, ¿no? La eliminación de entidades. Fíjense que aquí en la actualidad es una política de Estado, la reducción, una política de Estado, la reducción del Estado, ¿no? Entonces, eso debe ir incluido dentro de su PESTEL. Sí, otro aspecto importante a incluir dentro del PESTEL que van a tener que realizar son todos los problemas de corrupción que se han suscitado, ¿no? Todo eso es parte del ambiente político, muy convulsionado, muy conflictivo. Entonces, ¿cómo una empresa si quiere venir a invertir y ve un PESTEL que diga todo esto? Pues es muy complejo que quiera venir a poner una empresa o a realizar una inversión, ¿no? Factores sociales, ¿sí? Nuevamente trabajamos aquí con indicadores. ¿Cuál es el PEA, la población económicamente activa? ¿Cuáles son los niveles de ingresos? ¿A qué tasa crece poblacionalmente? ¿Cuáles son los niveles de pobreza extrema? Los factores demográficos, ¿sí? Edad, género, raza, la seguridad social, el IDH, el índice de desarrollo humano, el coeficiente de Gini, el nivel de educación, ¿sí? Todos esos son factores sociales que se deben analizar en el PESTEL. ¿Qué factores tecnológicos inciden, ¿sí? en la economía? ¿Qué innovaciones pueden afectar nuestro mercado? Aquí analizamos, por ejemplo, la brecha digital. ¿Qué quiere decir la brecha digital? Bueno, si existe desigualdad entre las personas al momento de que acceden a una tecnología, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en la actualidad, la brecha digital se ha reducido, no obstante, persisten muchas personas que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a un ordenador. Por eso muchos alumnos probablemente a nivel de educación superior, a nivel de país, no pudieron acceder, no pudieron estudiar, ¿no? Otro aspecto importante es a través de qué dispositivos se conectan, ¿sí? Cuántas personas se conectan a Internet, cuántas personas por computador existen en el país, esa relación más que todo, ¿no?
factores ecológicos, qué leyes de protección ambiental existen, ¿sí? ¿Cuál es la huella ecológica? ¿Cuáles son los usos de energía? ¿Cuáles son los usos de energías renovables? Es decir, si existen usos de energías renovables, ¿cuáles son? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo es el manejo de desechos? ¿Qué políticas medioambientales se han formulado o se han venido aplicando? Y por último, los factores legales. Principalmente, ¿existe confianza en el Poder Judicial? Bueno, sabemos que no, y eso debemos de plasmarlo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de percepción que existe del Poder Judicial? También, pues, ¿cuál es el ordenamiento jurídico? Si alguien del exterior quiere venir a invertir, quiere saber cuál es el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Es decir, obviamente nuestro ordenamiento jurídico es tratados internacionales, constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, códigos, decretos, ordenanzas, etcétera. Ese es el ordenamiento jurídico. Alguien va a estar interesado en saber cómo es el ordenamiento de las leyes aquí en Ecuador, ¿no? Y también, pues, qué legislación rige para la protección de patentes, qué legislación rige para los empresarios. Todo eso necesitamos saber dentro del PESTEL. Preguntas, por favor, chicos. El PESTEL, para darles así una pista y un tip para que lo puedan desarrollar, es uno solo. O sea, el PESTEL debería ser el mismo para todos. En función de eso lo pueden trabajar entre todos los grupos, ¿no? Ponen de acuerdo y dice, tú hablas de esto, tú hablas de lo otro, y al final, pues, los condensamos, lo unimos todo y armamos nuestro PESTEL, ¿no? Porque realmente el PESTEL, como al ser de un país, ¿sí? No vamos a tener, bueno, según mi PESTEL, el PIB, va a crecer al 10% y según el otro PESTEL va a crecer al 50%. No tendría sentido si las fuentes son las mismas, ¿no? Entonces, como recomendación, pueden repartirse el trabajo y al final unir el PESTEL, ¿no? Así hicieron los chicos de octavo, ese entonces, séptimo, ahora están en octavo, y lo hicieron bien, ¿no? Eso pues para reducir la carga de trabajo que tengan. Bueno, finalmente vamos a hablar de las fuerzas de deporte. Bien, este análisis netamente se enfrasca en el nivel de competencia que existe en una industria o en un mercado, ¿sí? En otras palabras, vamos a analizar el nivel de competencia que existe en un sector. Eso habla de las fuerzas de deporte, ¿sí? Vamos a ver las condiciones que se prestan en un mercado, en un sector, en una industria, para poder desarrollar una empresa, para poder crear una empresa. Eso me dice la fuerza de deporte. Antes de seguir, preguntas, por favor, chicos. Bien. ¿Cuáles son estas 5 fuerzas de deporte? La rivalidad entre competidores, la amenaza de nuevos competidores. Fíjense que una cosa es la rivalidad entre competidores, que decir que ya están dentro de la industria, dentro del mercado. La amenaza de que entren nuevos competidores. El poder de negociación que tengan los proveedores. El poder de negociación que tengan los compradores. Y la amenaza de entrada de productos sustitutos. Estas son las 5 fuerzas de deporte. Empecemos hablando sobre la rivalidad entre competidores. ¿Qué factores debo de analizar en relación a este factor? La concentración. ¿Qué quiere decir la concentración? Bueno, en el mercado si existen tres competidores. ¿Qué parte del mercado pertenece a cada uno? ¿Sí? Es decir, si yo tengo 3 competidores, cada uno se distribuye de forma igualitaria, 33, 33 y 33. ¿Sí? Así están concentrados. Puede ser lo contrario, o puede ser otro escenario, ¿no? Puede ser que uno tenga el 70% del mercado, el otro tenga el 5% y el otro tenga el 25% del mercado, ¿no?
así está concentrado el mercado. O puede ser que existan 20 competidores y cada uno tenga una fracción distinta del mercado. ¿Sí? En otras palabras, cómo está distribuido el mercado en relación de los competidores. ¿Sí? Y a la vez, cada uno de ellos, ¿qué tamaño tiene? ¿Son empresas grandes? ¿Son empresas pequeñas? ¿Son empresas medianas? ¿Sí? ¿Cómo diferencian ellos sus productos respecto al mío? ¿Sí? Es decir, ¿qué atributos le dan a sus productos para diferenciarlos en el mercado? ¿Qué barreras de salida existen en el mercado para que estos competidores, si deciden salir, pues salgan de la industria, del sector o del mercado, ¿no? Estas barreras de salida suelen ser, por lo general, la liquidación que se deba de dar a los empleados. Si estos costos son elevados, los competidores van a desistir de salir de la industria. ¿Sí? Si los costos son bajos, pues vamos a tener competidores entrando y saliendo del mercado, ¿no? El poder de negociación de los compradores. Y esto es muy importante. Pongamos un ejemplo. Ahora que está de moda esto de vender medicamentos e insumos médicos. ¿Qué pasa si yo vendo insumos médicos y tengo solo un cliente? Mi cliente es el IES. ¿Qué pasa si el IES me deja de comprar? ¿En qué condición queda mi empresa? Bueno, queda en una condición bastante crítica porque no tengo más compradores. Entonces, en virtud, en relación del número de compradores que yo tenga, ¿sí? Voy a tener menos riesgo de quedar en una posición dificultosa, ¿no? Una posición desfavorable. Entonces, no me conviene que mi negocio tenga pocos clientes y que concentren la mayor cantidad de ventas. Es decir, que el 80%, por decirlo por ejemplo, ¿no? Que el 80% de mis ventas se concentren solo en 2 clientes. No me conviene que se concentre de esa manera, porque si esos 2 clientes se van, pierdo el 80% de mis ventas. Muy importante eso, cómo están concentrados los clientes, ¿no? Otro aspecto importante es si esos productos que yo vendo son elásticos o inelásticos. Si son inelásticos, ¿sí? Obviamente cualquier cambio en el precio, mis compradores van a seguir comprando la misma cantidad. Pero si son elásticos, cualquier cambio en el precio que estos tengan, mi comprador puede ir a la competencia a comprarlo. Muy importante analizar estos aspectos. El poder de negociación de los proveedores. De igual manera, ¿cómo están concentrados mis proveedores? ¿Qué me conviene a mí? ¿Tener solo un proveedor o varias alternativas? Me conviene tener varias alternativas, ¿sí? En relación a que si las circunstancias, las condiciones en las cuales mi proveedor me abastece se deterioran, puedo buscar a otro. ¿Sí? Pero si en el mercado, por ejemplo, existe solo un proveedor, ese proveedor puede negociar tranquilamente sus condiciones, ¿no? Porque en el mercado local no existe otro proveedor. ¿Qué es lo conveniente aquí? Buscar proveedores afuera, ¿sí? Tener alternativas. Y que obviamente esos costos de cambiar de un proveedor a otro sean bajos. Porque si los costos de cambiar un proveedor a otro son altos, voy a pensarlo 2 veces en cambiarlo. ¿Sí? Otros aspectos importantes es la disponibilidad de insumos sustitutos. Es decir, si mi materia prima tiene sustitutos, ¿sí? Yo podré cambiar de proveedores, pero si no tiene disponibilidad de sustitutos, obviamente estaré atado a un proveedor, más aún si es el único en el mercado. La entrada de nuevos competidores, otra de las fuerzas. ¿Qué factores analizamos aquí? ¿La inversión para entrar en este mercado, en este sector, es alta o es baja? Si es alta, muchos competidores, muchas nuevas empresas se van a ver desanimadas en entrar, ¿sí? Yo tengo que analizar eso. Si yo sé que para entrar en el mercado donde yo estoy, donde se necesita mucha inversión,
muchos competidores van a entrar constantemente y mi competencia se va a incrementar. ¿Hay posibilidades de hacer economía de escala en el mercado? Sí, es decir, cuando hablamos de economía de escala, recuerden micro, ¿no? Esto implica que mis costos unitarios se vayan reduciendo a medida que mi volumen de producción se va incrementando. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede por lo general cuando existe un mejoramiento tecnológico, existe mayor eficiencia en la producción. ¿Sí? Entonces, hay posibilidades de que suceda esto y que su costo a la vez sea accesible, para mis competidores. Si esto se da, van a entrar más competidores, ¿no? ¿En qué curva de experiencia se encuentra el mercado, se encuentra la industria? ¿Sí? Esto implica entonces el know-how, el saber hacer acumulado de un sector, acumulado de una empresa. Si todas las empresas se encuentran en un punto elevado de la curva de experiencia, quiere decir que si la mayoría de empresas se encuentran con mucha experiencia acumulada dentro del sector, se le va a dificultar a un nuevo competidor entrar en el mercado, porque no va a tener disponible esa información, esa experiencia previa. ¿Sí? Entonces, a mayor experiencia dentro del sector, a mayor experiencia dentro del mercado, menor probabilidad de entrada a competidores nuevos. Y finalmente, la amenaza de productos sustitutos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mi producto tiene sustitutos. Si es así, existe mayor riesgo de que entren nuevos competidores, ¿no? Obviamente, también tengo que analizar cuál es el costo de cambio para el cliente. Es decir, un cliente le da lo mismo comprar el producto A que el producto B. Si es así, obviamente, pues el mercado va a tener mucha competencia, ¿no? En lo contrario, si el costo de cambio es elevado, van a preferir un producto en vez de otro. Y eso en relación a las fuerzas de Porter. También voy a buscar un ejemplo para ponerles y se puedan guiar, ¿no? Para que se puedan guiar más que todo. Este trabajo, pues obviamente es netamente de investigación. Van a tener que investigar, consultar muchas fuentes, por eso el tiempo prolongado y por eso he accedido a que sea entre máximo dos personas. Preguntas, chicos, por favor. Ahora es el momento. Todas las preguntas que tengan, vamos. Profe, ¿cuántas citas como mínimo? No hay mínimo. Como máximo, perdón. Peor todavía, máximo, no hay. Ay, Dios, ya. Eso depende, Gracias. Preguntar eso no, eso depende de la calidad. Y aquí lo que veo es la calidad que tenga el trabajo. ¿Sí me explico? Y ahí atarlo a una cantidad no es mermar la calidad del trabajo. Eso depende de la calidad. No, yo no me guío por cuántas hojas, ni cuántas citas máximas, ni mínimas. No. Esa es la calidad. Eso es lo que pesa, no la cantidad. Preguntas, chicos. Bueno, si en el transcurso del trabajo tienen preguntas, me las pueden hacer por el Edmodo o a través de la presidenta, como ustedes prefieran, ¿sí? Igual en el transcurso les van a surgir muchas preguntas, me las pueden realizar. Si no hay más preguntas, me despido, chicos, deseándole éxito en su trabajo. Fíjense, recuerden que son 2 puntos, así que es muy importante este trabajo, más que todo porque es un trabajo netamente práctico. No va a salir perfecto, el primer FODA supongo que van a hacer, el primer PESTEL que van a hacer, ¿sí? Así que no va a salir perfecto, eso yo lo sé, ustedes también tienen que saberlo. No obstante, tiene que ser perfectible, lo más perfectible posible, ¿no? O sea, es decir, que aquel que venga después y lo lea, sepa que es un muy buen trabajo y que lo va a poder mejorar.
Si no hay más preguntas, me despido, chicos, que estén muy bien. Buen provecho para aquellos que ya vayan a comer. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Cuídense. Chao. Chao, Rose. Nos vemos.